nuestras monedas locales hacen que todos los latinoamericanos tengamos los huevos en una sola canasta, nuestra moneda local. Entonces, si pasa algo con el dólar, inmediatamente se ve afectado nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hago? Tengo que tener una exposición hacia el dólar, porque si se debilitan nuestras monedas locales, pues tengo una pérdida muy importante de poder adquisitivo. Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de relación con clientes. Hay un video que todo inversionista debe ver hoy. Ponemos el link de YouTube en la descripción del podcast para que lo puedan ver. Es un video de apenas 1 minuto y medio. Incluso, si quieren, pausen en este momento el podcast, vayan a ver el video y regresan para que entiendan un poco el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este video es un experimento muy famoso sobre la atención y las distracciones. Es como un truco de mago de fiesta infantil. El objetivo del experimento, para ponerlos en contexto, es contar cuántas veces un grupo de personas se pasa entre sí una pelota de básquetbol. La mayoría de las personas que ven el video se enfocan en el balón y están súper atentas viendo cómo se mueve el balón entre una persona y otra. Hay algo que es súper chistoso y es que no se dan cuenta de algo importante en esa escena, y es que pasa un gorila entre el grupo de personas. Lo mismo está ocurriendo en este momento en los mercados. Están pasando cosas de las que no se hablan y que probablemente muchos no están viendo. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la crisis en los países emergentes, el gorila del que nadie está hablando. Entonces, pues bueno, Guillermo, después de esta introducción un poco diferente a como ha sido normalmente nuestro formato de podcast, profundicemos un poco más en qué es eso que tanto se está dejando de ver porque estamos súper distraídos con las subidas de las tasas de interés, estamos viendo la caída de los precios de las acciones de tecnología, pero bueno, cuéntenos un poco más qué ve usted ahí detrás y cuál es ese gorila. Julián, pues primero saludarte, me encanta estar aquí de nuevo. Y sí, digamos que este es uno de los momentos como claves, son los momentos de coyuntura, y yo creo que acá se hace mucho la diferencia en tener este tipo de conversación. Este es un mercado supremamente nervioso. Es un mercado donde el activo de más seguro, que son los tesoros de Estados Unidos, está teniendo una caída importante de casi niveles del 20%, que supuestamente es el activo de refugio. Las acciones de tecnología están cayendo. Lo único que está subiendo en el mercado son los commodities, en particular el mercado de energía. ¿Por qué? Por el temor a inflación. Pero los bonos nos dicen otra cosa, nos dicen aquí puede haber una recesión. Entonces estamos entre inflación, recesión y un sentimiento supremamente pesimista, pero al mismo tiempo un dólar muy fuerte. Y eso pues, nos hace como poner en tensión, y el nivel de nerviosismo y volatilidad que se ve en el mercado hace que sea muy difícil decidir. Esta introducción que tú haces sobre la atención es clave. Guillermo, ¿y qué es lo que deberíamos estar observando? ¿Cuál puede ser esa señal o esa noticia que cuando salga va a empezar a clarificar más este panorama de esta combinación que estamos teniendo? Porque inclusive en una llamada que tuvimos esta semana con algunos de nuestros clientes, se planteaba que es muy extraño ver en un mercado emergente que mientras el precio del petróleo sube, que conectándolo con cuando hablas de que sube el precio de los commodities de energía o de las materias primas de energía, pues el petróleo es uno de los principales, sube, normalmente en los mercados emergentes el dólar baja, como pasaría en Colombia, como pasaría en México. Pero por el contrario, no, sube el precio del petróleo y además se está devaluando la moneda, llámese el peso colombiano, el peso mexicano y la moneda latinoamericana. Retomando mi pregunta, ¿cuál es esa señal que debemos estar observando, esa noticia que estamos esperando que salga? Julián, el mercado, de cierta manera,
es como un gran cerebro. Todas esas interacciones de traders comprando y vendiendo, esa interacción de noticias y de una cantidad de señales está tratando de descubrir una verdad, está tratando de descubrir una narrativa dominante. Cuando hay estos episodios de volatilidad, esa narrativa dominante se está cuestionando. ¿Cuál era esa narrativa dominante? El estímulo monetario de los Estados Unidos. Y el estímulo monetario de los Estados Unidos, pues como hay mucha liquidez, esa liquidez pues crea un rally y crea ciertas oportunidades en muchos activos. Esa liquidez empieza a tener una gran pregunta por un tema estructural en la economía, que es inflación. Cuando viene la inflación, no es compatible con tener una expansión monetaria. El contener esa inflación hace que esa narrativa dominante entre bajo cuestión. Y otra narrativa tiene que nacer. O sea, en este nuevo ambiente de inflación, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? Pero en este instante el mercado no distingue. Todo pierde, todo cae. Lo único que se fortalece es el dólar y el petróleo. Entonces, acá hay que hacer esa diferencia y hay que empezar un proceso para identificar, como tú dices, dónde puede estar ese gorila. Guillermo, cuando hablamos de dólar fuerte, pues claramente, y retomando lo que hablábamos ahorita de la devaluación de las monedas en Latinoamérica, no solamente estamos viendo que el dólar se hace fuerte versus Latinoamérica, también está pasando frente al euro, estamos viendo también que hay un impacto en Asia, el yen también está teniendo una devaluación versus el dólar de Hong Kong también estamos viendo una situación. ¿Cómo se empieza a percibir todo ese aspecto de monedas y cómo alguna situación en la subida de la tasa de cambio favoreciendo al dólar puede afectar a los países? ¿Alguna empresa se puede ver en dificultad para pagar sus deudas? ¿Eso que puede impactar después en el mercado? Sí, claro que sí, Julián, y eso es muy importante para mercados emergentes. ¿Por qué? Digamos, yo soy una compañía de mineral de hierro y tengo deuda en dólares. Y esa deuda yo la fundí a una tasa de interés hace 3 años, o supongamos que en el 2020, muy bajita. Cuando esa tasa de interés empieza a subir, pues yo tengo que hacer unos pagos más importantes. Ahora, si ese pago está en dólar y mi tasa de cambio también se está devaluando y yo no hice una cobertura, pues es más complicado pagar esa deuda. No olvidemos los episodios que ya existían de deuda emergente de Evergrande, del sector inmobiliario. Hay ciertas corporaciones en mercados emergentes y también en Estados Unidos que pueden tener problemas con esta situación de tasas en los tesoros de 10 años del 3%. Eso definitivamente pone una presión muy importante en el mercado de deuda. Pero no olvidemos una cosa también. No olvidemos que en muchos lugares del mundo empezamos a ver inflaciones que nunca nos imaginábamos. Turquía, 60%. Estonia, que no es un país emergente tipo Turquía, también empieza a tener una inflación muy grande. Brasil, 12%. Los datos en Colombia, 9%. Ya son inflaciones serias. Y al principio nosotros decíamos, oiga, este rally en los commodities es fabuloso porque somos exportadores netos de materias primas, el petróleo está subiendo muchísimo y eso es buenísimo en el fondo para Latinoamérica. Y el mercado creyó esa narrativa por 6 meses. Pero después el mercado descubrió, oiga, no es tan chévere tener esos precios de los commodities tan altos porque hace que los fertilizantes también sean altos y empieza un costo de vida muy grande para muchas personas en esos mercados emergentes. El precio de los alimentos se complica y eso que trae inestabilidad social, eso que trae también probabilidad de impago. Entonces, 1 billón de personas o 2 billones de personas que viven en mercados emergentes son los que verdaderamente se van a ver afectados de un problema inflacionario en el mundo. Que en Estados Unidos haya inflación del 6%, ok, es un problema, pero que en el mundo emergente empiece a haber inflación de 2 dígitos es un súper problema, porque eso se va a ver manifestado en desorden social. Entonces, eso es lo que nos llama más la atención. Ahora, desde el punto de vista táctico, todos nos concentramos en, bueno, la historia de las tasas de interés, la historia del crecimiento, pero acá hay algo estructural, Julio. Estados Unidos está viviendo un momento histórico. Y ese momento histórico es que desde 1940 Estados Unidos no era un exportador neto de energía. En este instante está vendiendo gas licuado a Europa. Está tratando de abastecer lo que Rusia abastecía. Y cuando uno mira quiénes dependen energéticamente y quiénes no,
pues ahí uno entiende el dólar fuerte. Europa tiene una dependencia energética muy grande, Japón tiene una dependencia energética muy grande, Corea del Sur tiene una dependencia energética muy grande, India tiene una dependencia energética muy grande y Estados Unidos pasó a exportar energía. Entonces, cuando a mí me hablan de que Estados Unidos es una economía débil, pues yo sí hago una gran pregunta sobre eso, porque al contrario, está mejorando tremendamente su ventaja competitiva al ser un país independiente energéticamente. Muy bien, Guillermo. Y yo creo que conforme van pasando las semanas también y nosotros hemos ido también avanzando en los temas de coyuntura, porque estas últimas semanas nuestro podcast se ha enfocado más en el análisis y la observación de lo que está pasando en el momento, como que se va clarificando un poco más y se va viendo más una alternativa. Y antes de pasar a hablar de qué se puede hacer, de cuáles son esas acciones que podemos tomar, me gustaría redondear entonces, ¿qué es eso que no estamos viendo? De una manera muy sencilla, ya como para concretarlo, ¿qué es eso que deberíamos estar también atentos? Y no es que nos olvidemos ni de la subida de las tasas de interés de la Fed o que nos olvidemos de lo que está pasando con la inflación, sino más bien, dado que somos latinoamericanos, que estamos viviendo en países como México, Colombia o entre otros, Brasil, ¿qué es lo que deberíamos estar observando y cómo, para ya después pasar a qué podemos hacer? Claro, Julián, yo creo que lo más importante siempre en cualquier decisión de inversión es cómo evitar tener una pérdida grande. Tengo exposición a algo que me puede crear una pérdida grande y todos los latinoamericanos nos importa el dólar, porque nuestras monedas locales hacen que todos los latinoamericanos tengamos los huevos en una sola canasta, nuestra moneda local. Entonces, si pasa algo con el dólar, inmediatamente se ve afectado nuestro poder adquisitivo. Luego, la primera decisión es el dólar. ¿Sí? ¿Qué hago? Tengo que tener una exposición hacia el dólar porque si se debilitan nuestras monedas locales, pues tengo una pérdida muy importante de poder adquisitivo. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Muy bien, Guillermo. Entonces, eso redondea mucho pues, la necesidad de estar observando cómo se comporta el dólar y cómo pues, nos va impactando a nosotros. Colombia tiene una situación muy particular que también vienen elecciones en los próximos días y eso pues, genera una dinámica adicional. Brasil también, elecciones. Ah, bueno, Y un Brasil. probable swing a la izquierda. O sea, es que el tema también es ese, que esa desigualdad que generan los alimentos, ese desorden social que generan, va a crear protestas, va a crear insatisfacción y ese es el caldo de cultivo para los candidatos populistas de izquierda. Muy bien, Guillermo. Entonces, ya para ir cerrando, ya digamos que dimos un paseo por el mundo revisando contexto y entendiendo todo esto que está pasando. Acabas de tocar el tema clave. El dólar es fundamental. ¿Qué más pues, se podría hacer en este momento de tanta incertidumbre y tanta volatilidad? Aquí hay una oportunidad natural porque es como esa frase de Warren Buffett cuando él habla, cuando se acaba el agua en la piscina, cuando empieza a bajar el agua de la piscina, vamos a ver quién está desnudo. En este instante el mercado está pensando que todo el mundo está desnudo. Es como está tradeando, es como se están moviendo los precios. Acciones cayendo, bonos cayendo, todo cayendo. Y no es así. Hay algo que estructuralmente está vulnerable y hay unas compañías que tienen una ventaja competitiva en este mundo. El trabajo ahorita es encontrar esas compañías. ¿Quiénes son esas compañías? ¿Qué de bueno trae lo que está pasando? Entonces, me parece súper clave el ejemplo que citas al inicio de este podcast, de que nuestra atención se enfoca en lo que nuestras emociones se concentran. Entonces, en el 2020 nuestra atención estaba enfocada en toda esta cosa terrible que vivimos con la pandemia, con el encierro, con el cambio en nuestras vidas. Y realmente ahí estaba toda nuestra atención. Y es muy difícil entender que en ese instante estaba pasando un acontecimiento que va a cambiar el mundo para siempre. Estaba pasando
dos cosas que van a definir el principio de una nueva era tecnológica. La primera, dan el premio Nobel por una tecnología que permite editar los genes. Entonces, digamos, la ingeniería genética tiene un momento como el transistor, o sea, de ese instante. Y el segundo es Google, con su equipo de DeepMind, logra encontrar o descifrar cómo predecir las estructuras de las proteínas en su manera tridimensional, que era un problema supremamente difícil en biotecnología. Esas dos cosas son muy poderosas y esas dos cosas nos dicen algo. Estamos comenzando la era de la sinergia entre la tecnología y la información y la biotecnología. Entonces, ningún titular habla de eso. Ningún titular habla del potencial que tiene ese tipo de tecnología. Cuando nosotros pensamos en Google, pensamos en un motor de búsqueda o en una, tal vez una compañía de advertising. Nunca imaginamos que puede ser una compañía de biotecnología. Estos grandes de tecnología no son simplemente proveedores de nube, ¿sí? Son grandes conglomerados tecnológicos que están buscando cómo la capacidad tecnológica que tienen ellos puede ayudar a resolver problemas en otras áreas de la ciencia. Y eso tiene un potencial muy importante. Entonces, para mí es difícil ser pesimista en un momento que estamos en un cambio muy profundo. Un cambio que sentimos también en cosas negativas, un cambio que tiene problemas geopolíticos, un cambio que tiene problemas inflacionarios, un cambio que va a implicar transformaciones sociales profundas. Entonces, el mayor riesgo, insisto, y creo que eso es un mensaje constante que tenemos en nuestro podcast, es no tener exposición a ese cambio, no tener exposición a ese cambio de escala. Entonces, es algo grande. Sí, hay riesgos, hay fluctuaciones, hay volatilidad, es parte del proceso. Pero el no tener exposición a esos cambios de escala, pues hace que uno sea como obsoleto. Entonces, ese es el nivel de cambio que estamos viviendo en este momento y pues también hace como difícil tomar decisiones. Por eso es muy bueno tener estos espacios de conversación. Y ahorita que traías a la mesa una frase de Warren Buffett, se me vino otra perfecta para conectar con este mensaje que acabas de dar y es, pues para Warren Buffett uno de los mensajes es que la bolsa es el lugar donde se transfiere riqueza de los impacientes a los pacientes. Eso lo estamos viendo durante estas semanas, en donde pues gran cantidad de fondos de inversión, de inversionistas en el mundo, pues han vendido sus posiciones, materializando pérdidas o no, no sabemos muy bien, pero claramente el precio ha ido a la baja y seguramente estamos en esta conversación nosotros viendo oportunidades, viendo cómo muchas empresas que pueden tener esa solidez financiera con productos que siguen teniendo crecimientos bastante importantes, que siguen innovando, que sabemos que lo van a seguir haciendo y tienen el capital, tienen flujo de caja disponible para tomar esas acciones, pues evidentemente el mercado va a volver otra vez a verlas con muy buenos ojos y pues van a ser esos sitios donde efectivamente pues los pacientes tendremos la posibilidad de encontrar oportunidades muy interesantes y pues eso me gusta mucho y retomo esa frase final que tenías del el mayor riesgo es no tener la exposición al cambio de escala y en eso nos enfocamos en Scale precisamente, en encontrar dónde hay empresas que van a darnos la posibilidad de crecer como sociedad, de evolucionar como población en el mundo y pues asimismo pues eso nos favorecerá nuestros portafolios de inversión en el largo plazo. Guillermo, ¿algo más para que quieras decir ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy? Súper clave saber qué no tener. No queremos tener tesoros, no queremos tener títulos de renta fija porque si hay inflación en el mundo por mucho tiempo, eso no es bueno. Eso tiene impacto sobre las monedas. Eso tiene impacto también sobre la percepción de riesgo en el mundo. Ahora, ¿qué en ese ambiente puede crecer? ¿Qué en ese ambiente está resolviendo problemas? Eso es en lo que nos debemos enfocar y ahí viene la parte de filtrar. Esos son los game changers que nosotros llamamos, insistimos, los game changers no son tecnología emergente que no ha sido validada. Los game changers son tecnología que ya tiene tracción, que ya tiene un modelo de negocio probado y lo que está haciendo es consolidarse. Bueno, Guillermo, yo me quedo con eso precisamente. Los game changers son tecnologías y empresas
que ya están en proceso de consolidación y que ya están mostrando resultados, ganancias y que su producto pues sigue creciendo. Pues Guillermo, muchas gracias a todos nuestros oyentes por su participación el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ScaleLatam, conectar con nosotros a través de scale.macrovise.co, dejarnos todas sus preguntas, sus comentarios. Estaremos siempre muy atentos a interactuar, a resolver las dudas y, por qué no, pues trabajar juntos en este proceso que se vuelve tan interesante y estamos en unos momentos de bastante oportunidad que los debemos ver con mucho positivismo. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Un saludo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.